Utradian, pues hoy, como de costumbre, nos reunimos los miércoles para analizar la problemática actual. Y bueno, hoy vamos a comenzar dando un informe de la reunión que tuvimos con el director general, una reunión pues que emergió en el contexto de la Mesa Nacional del Sector Público, que fue solicitada por nuestra Confederación CGT y por la Central CUT, y que pues, como ustedes saben, con la anterior directiva de la DEGRAE no se podía hacer nada y pues saboteó esa reunión. Sin embargo, pues ahora pues que encontramos una mejor voluntad y una buena voluntad para trabajar y para buscar resolver los problemas, pudimos llevar a cabo esta reunión. Es muy importante porque realmente tuvimos el apoyo pues de nuestro presidente, el compañero Percy Oyola Paloma, el presidente de la CGT. Aunque él no pudo asistir, asistió el secretario general de la CGT, el compañero Francisco Buchar Melo, y como de costumbre, pues, y como era de esperarse también, pues estuvo el presidente de la CUT, de la Central Unitaria de Trabajadores. Y pues nos reunimos con el equipo directivo encabezado pues por el director general de la DIAN, el doctor Lisandro Manuel Junco, y con su equipo pues se acordó, pues la idea es precisamente revisar, gestionar y solucionar la problemática que aqueja a los trabajadores, a los empleados de la DIAN, a los funcionarios de la DIAN, a los servidores públicos de la DIAN. Pues hubo unas presentaciones donde se planteó la problemática desde el presidente de la CUT, donde hizo claridad en los compromisos que tiene el gobierno colombiano con relación al tema del ingreso a la OCDE, y estos compromisos pues que después nosotros lo pudimos ampliar, pero que son muy importantes y que incluyen pues la ampliación de la planta de personal, el tener pues que recibamos salario absolutamente por todo y no como ha sucedido, el tema de los sistemas, el nuevo decreto de carrera, pues que ustedes saben que fue un fraude con la anterior directora de la DEGRAE, en muchos aspectos nos burlaron, y, y el fortalecimiento en general de la DIAN, pues que lo que nosotros vemos es que ya esos aspectos se dieron, incluso con el crecimiento del número de jefaturas. Sin embargo, faltan los puntos que tienen que ver con el pueblito, con nosotros, con los trabajadores, con los empleados, con los servidores públicos de la DIAN. Pues porque falta la ampliación de la planta y falta pues que se convierta la prima por lo menos en factor salarial tal y como lo acordamos en el 2019. Asimismo, nuestro secretario general de la CGT, eh, Francisco Buchar, también planteó la problemática, porque en el fondo la problemática nacional se centra en el cumplimiento de los acuerdos de 2019, que estar en el contexto pues de la OCDE, ¿sí? Eh, nosotros sabemos que el modelo de carrera pues eh, fue asaltado y que realmente ahí hay una serie de cosas que van en contra nuestra. Sabemos que hay una necesidad de ampliación de la planta, toda vez que pues tenemos una gran evasión y tenemos también una sobrecarga de trabajo. Y si hacemos la comparación en el contexto internacional, pues estamos un poquito graves. O no un poquito, estamos gravísimos, mejor dicho, en cuanto al número de personal. Y bueno, creo que lo más importante es que la reunión pues se dio en las mejores condiciones y se le planteó al director pues la necesidad
desarrollar la voluntad política para cumplir lo acordado y fortalecer las comunicaciones entre pues, la directiva de la DIAN y las organizaciones sindicales. Es importante eso. Tenemos algunas dificultades, como por ejemplo el hecho de que desafortunadamente algunos compañeras y compañeros de algunas organizaciones sindicales que en ese momento y ahora representan menos del 30% de las afiliaciones, pues firmaron un nuevo estudio y entonces esto enreda, porque, porque pues ese proceso licitatorio está en una etapa, digamos, de postulación de los oferentes para levantar precisamente las cargas de trabajo. Esto fue un error muy grave, porque ese estudio solo se refiere a cargas de trabajo, porque en ningún momento plantea el problema de la evasión, ni elusión y contrabando, y porque además no plantea un comparativo a nivel internacional. Pero lo más grave de ese estudio no es eso. Lo más grave de ese estudio es que pues que en un momento dado, si no tenemos una voluntad política, pues nos enreda la ampliación que necesitamos en este momento y eso estaría saliendo por allá para 2023 o 2024. Entonces, ya cuando pues, vamos a tener los efectos precisamente graves de la falta de personal en el contexto de este concurso. Sin embargo, eh, nosotros hemos encontrado voluntad y el director se comprometió a explorar el tema, a gestionar el tema, y nosotros creemos que esto se va a fortalecer. Quizás no en el número con el cual pues está el compromiso, que son 1.500. Probablemente el fortalecimiento será en 500 y también con un compromiso, como es lo debido, con un compromiso de incremento de meta. Por eso es que nosotros estamos pidiendo que sea para fiscalización y cobranzas. Todavía no tenemos la certeza de este aspecto, pero, pero cuando hay voluntad política las cosas se pueden hacer. ¿Sí? Y entonces somos optimistas en ese aspecto. Ustedes saben que nosotros no hemos parado en ningún momento en esta tarea y hemos hecho todo lo que hemos podido hacer a partir de la gestión, a partir de la movilización, porque pues precisamente nos movilizamos para gestionar, nos movilizamos para conversar, nos movilizamos para impulsar las propuestas. Entonces, vemos con optimismo este punto, a pesar, digamos, de las restricciones del presupuesto en el marco fiscal de mediano plazo, pero hay una cosa muy importante. Nosotros somos la entidad que produce los recursos, el 90% de los recursos eh, de los ingresos corrientes de la nación pasan a través de la DIAN. Eso es muy importante, porque quiere decir que esta ampliación es a costo cero, porque como bien nos manifestó incluso el doctor Junco, la productividad que tenemos nosotros es alta, lo que significa que 500 personas podrían por lo menos generar 500.000 millones de pesos, ¿sí? Si no, y más incluso, ¿sí? Entonces es importante tener en cuenta ese aspecto, que nosotros sí podemos fortalecer esta entidad, podemos fortalecer el recaudo en este país y podemos también resolver nuestros problemas internos en la medida en que necesitamos que todo este personal que tiene experiencia, que tiene formación, que está hoy trabajando y que no logró superar el concurso, pueda tener otra oportunidad de concursar más adelante en la medida en que se logre eh, fortalecer la planta de personal. Eso para nosotros es fundamental, porque nosotros sabemos
todos los problemas que significan hoy esta pandemia. Sabemos los altos índices de desempleo que estamos viviendo en este país. Sabemos que la pandemia mostró la realidad de la situación económica de este país. Y entonces, lo que vimos, y ya lo explicamos aquí, lo hemos visto y hemos traído expertos para que analicen la situación y nos hemos dado cuenta que aquí ha habido un manejo muy malo de esta situación de la pandemia. Y que una persona que hoy pierda su empleo va a tener muchas dificultades para volverlo a conseguir. Y entonces, si los compañeras y los compañeros tienen oportunidades de volverse a presentar más adelante en otro concurso, de estudiar con todos los planes y proyectos que hemos desarrollado aquí con Ultradian y que han sido muy importantes, porque nosotros tenemos un buen número de personas que superaron el concurso, fundamentalmente de las personas que asistían a las capacitaciones o que asistieron a las capacitaciones y que además estudiaron después. Entonces también hemos demostrado que podemos llegar a ese punto y quienes no lo lograron superar, pues si tienen otra oportunidad, lo más seguro es que lo logren. Y entonces por eso necesitamos que permanezcan, porque son muy valiosos como eh, parte de esta entidad DIAN. Los necesitamos en la DIAN. No queremos que se vayan a ir estos compañeras y compañeros porque son personas entrenadas, como ya dije, conocedoras de su trabajo y en esa medida aportantes al proceso misional y de gestión que tenemos en esta entidad. Entonces, por eso, si se logra este proceso, si logramos avanzar, si logramos fortalecer esta entidad, tendremos un doble resultado, que es el resultado de la garantía de nuestro derecho al trabajo y evitar esta masacre laboral que se avecina, pero también tendremos unos mayores recursos para este país en medio de esta crisis en la cual estamos viviendo. Pues por eso es que nosotros insistimos y por eso es que para nosotros el poder interlocutar, el poder mantener relaciones con la administración, cambiando precisamente ese estilo dictatorial que traíamos, es un gran avance. Porque solo en la medida en que hay diálogo, en que hay conversaciones, en que se pueden exponer las ideas, vamos a tener respuestas favorables o vamos a tener respuestas para los trabajadores y vamos a poder mostrar una mayor gestión que la que hemos hecho. Y eso pues en un contexto también en el cual todos tenemos que estar alertas. Ese es un tema muy importante, compañeras y compañeros. Indudablemente que, como ustedes saben, también se plantean otros temas como el manual de funciones, ya que necesitamos un manual de funciones que sea garantista y que tenga en cuenta los núcleos básicos del conocimiento, que no excluya profesiones como ha sucedido con la administración pública, que arbitrariamente fue excluida por la anterior degrade. Esos problemas necesitamos que se resuelvan y aspiramos pues que en este proceso de diálogo que estamos avanzando podamos resolverlo. Pero el diálogo ¿a qué nos debe conducir? Pues a nuestra mesa de negociación. Y esa es una de las tareas en las cuales nosotros estamos buscando poder reiniciar esta mesa de negociación 2021 de la DIAN con las organizaciones sindicales. Esto es fundamental, compañeras y compañeros. ¿Por qué razón? Porque es que el derecho a la negociación lo tenemos nosotros. Porque es que prácticamente la única entidad de este país hoy que no ha podido sentarse a negociar ha sido la DIAN. Entonces esto hay que resolverlo. Es un derecho que tenemos, compañeras y compañeros. Antes nos tocaba, para poder negociar, teníamos que hacer un paro. Y las negociaciones que tenemos de antes del año 2013, todas fueron producto de paros y de movilizaciones y de alianzas intersindicales en medio de la lucha. Ahora no, ahora tenemos el derecho. Y entonces la movilización ahora es para lograr
lograr una mejor negociación, pero no es para sentarnos a negociar, porque ese derecho está claramente determinado. Se presentaron algunos problemas, eh, fundamentalmente por el tema de la representatividad, porque es algo que reglamenta el decreto 160, y eh, dicho decreto, pues que hoy está incorporado a un decreto más amplio, que es el 1072, que recoge toda la normatividad en materia laboral y que buscó precisamente sistematizar todo en una sola, en un solo decreto. Tiene muy claro el concepto de la representatividad. Y aquí, pues, en la medida en que la DEGRAE en ese momento tenía al 30% de los sindicatos subordinados, entonces pretendían eh, que manipular la negociación con este 30% de los sindicatos y no permitieron desarrollar el proceso, por eso nos vimos obligados a presentar la tutela, el 70% de las organizaciones sindicales. Y bueno, la primera tutela que se ganó fue la nuestra, pero en un contexto de un trabajo de equipo, que también es importante destacarlo, de un trabajo unitario, de un trabajo solidario, de lo que se denomina la unidad de acción. Y en esa medida logramos que quedara claro la existencia de este hecho de la representatividad que debía respetarse por parte de la DIAN, ya que en el gobierno nacional y en todas las entidades la respetan, pero los únicos que tenían aquí esta teoría, pues era la directora de la DEGRAE, que venía del sector privado y que no tenía ni idea de la negociación en el sector público, y bueno, y pretendió imponer unas reglas que aquí no funcionan. Y en esa medida, pues, la tutela determinó pues, que había que tener en cuenta la representatividad y que había que unificar el pliego. Y entonces ellos se agarraron de ese argumento de la unificación del pliego para decir que no teníamos pliego unificado, porque lógicamente, pues hay varios pliegos. Nosotros tenemos un pliego conjunto con 5 organizaciones sindicales, pero normalmente lo que se hace es una sumatoria de los pliegos presentados e incluso el tema del pliego ya en esta mesa estaba resuelto. Estábamos en el problema era de la representatividad. Y resuelta la tutela, la representatividad tenía que verse reiniciado la mesa. Sin embargo, pues esa falta de voluntad política de en ese momento la de GRAE con sus sindicatos subordinados, pues no permitieron que este proceso se diera. Y ahí estamos buscando precisamente reactivar el proceso. Seguiremos trabajando en ese tema y aspiramos a que se resuelva en el mediano plazo. eh, y es otra de las solicitudes que le estamos presentando al director Junco, precisamente en este proceso de nuevo acercamiento que, que está realizando con las organizaciones sindicales. Este tema de la representatividad no quiere decir que a nadie se deba tratar mal o que ningún sindicato, que porque tenga menos afiliados o eso se le deba tratar mal. No, aquí todo el mundo tiene derecho a un trato respetuoso, a un trato dentro de las reglas precisamente de la autonomía sindical, de la independencia sindical, de la libertad sindical, del reconocimiento del otro, del principio de la buena fe. Esos son cosas distintas. Lo que sucede es que en la mesa, al definir la representatividad, pues está definiendo el peso que tiene cada una de las organizaciones sindicales en las decisiones que se deben tomar en las mesas de negociación. Ese es el aspecto, ¿sí? Ese es el punto, digamos, que debemos tener claro para saber qué significa el concepto de la representación dentro de la mesa de negociación, ¿sí? Pero no es en ningún momento un concepto discriminatorio, simplemente es un concepto de realismo práctico, de entender pues que las decisiones, porque en un momento dado hay que tomar decisiones, que se toman, pues se toman precisamente teniendo en cuenta
ese nivel de representación que tiene cada una de las organizaciones sindicales. En términos muy amplios, y a pesar de que de eso pues me he demorado para explicarlo, ese es el informe que tenemos pues de la reunión con el doctor Junco y su equipo.